Me parece que esto no es cancha, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. A Carlos yo creo que no hace falta que os lo presente, que si estáis aquí además es porque lo conocéis y habéis venido a verle y a oírle. Me decía esta mañana, creo que ha sido, cuando le decía, bueno, pues vamos a hablar de cómics, de tu colección y demás, y le digo, bueno, lo que siempre te preguntan. Y tú me decías, si luego de cómics no apenas hablo nunca, ¿no? Es verdad que no es... O sea, claro, ahí me preguntan por muchas más cosas que... No, sobre mi colección de cómics es anecdótico. Pues fíjate que yo pensaba que te habían ya llamado de todos los sitios para preguntarte, pues eso, por cómo nace tu afición al cómic, porque yo creo que a lo mejor podemos empezar por el principio. Carlos Areces, tú estudiaste Bellas Artes, sí. No sé si con esa idea de quiero ser dibujante, quiero dibujar cómics incluso. Pues, digamos que o sea, cuando terminas COU, que ya tienes que tomar una decisión en la vida, porque hasta llegar a COU es como que, bueno, está todo hecho, ¿sabes? No tienes que pensar en nada. Entonces ya cuando terminas dices, vale, y ahora tengo que decidir para dónde tiro. A mí me gustaba mucho el cine. Lo que pasa es que me dijeron que arte dramático, concretamente en Madrid, que era donde hubiera estudiado yo, me dijeron que era una carrera como muy, muy intensa, ¿sabes? O sea, quiero decir, a mí me gustaba la guasa, a mí me gustaba la broma y tal, y allí era todo como, ¿sabes? Como sí. Textos muy sentidos y no, todo muy del actors, sí. Todo muy tal. Y entonces pensé, hostia, igual esto no es lo mío. Total, que pensé, igual Bellas Artes, ¿sabes? Que yo llevaba ya tiempo dibujando, digo, vamos, fue una escapada fácil a decir, ¿qué hago? Esto, Bellas Artes. Que ya que tengo mano para dibujar me voy a meter aquí. Pero ¿tú habías dibujado antes? O sea, tú dibujabas en tus Sí, ratos yo dibujaba libres, desde pequeño, claro, sí. porque yo llevaba leyendo TVOs desde pequeño, entonces cuando llevas leyendo TVOs desde pequeño, enseguida te pones a dibujar, sí. ¿No? Para mimetizar los dibujos con los que te lo pasas también y tal. Y lo que pasa es que, claro, pensé, yo digo, venga, pues Bellas Artes. Y me llevé un chasco gordo, porque luego me tiraron 2 años seguidos. O sea, me tuve que ir a estudiar a Cuenca, porque en Madrid no conseguí entrar. Sí. O sea, que yo iba ahí así como de sobradito y tal, y luego fue una... Porque yo he hablado muchas veces con dibujantes de cómic espléndidos, gente que luego ha ganado pues Premio Nacional de Ilustración, o premios y muy, muy reconocidos, que reconocen que Bellas Artes no les sirvió para ser dibujantes de cómic, ¿no? Te da una base, te da una técnica, pero ¿dónde se aprende a ser dibujante de cómics, no? Claro, y supongo que como muchas cosas, leyendo cómics. Pues sí, es que o sea, todas las disciplinas que tienen un componente artístico más evidente, ir a la facultad no quiero decir, no, o sea, eso lo tienes dentro, o te apetece tirar por allí, o te apetece empaparte de todas esas historias, o realmente en la facultad. O sea, mi experiencia en la Facultad de Bellas Artes fue que durante 4 años me lo pasé muy bien, pero aprendí lo justito. Esa es la verdad. Aprendiste otras cosas. Aprendí la picaresca, ¿sabes? Porque Bellas Artes en Cuenca, la Facultad de Bellas Artes de Cuenca se creó como reacción al academicismo que había en el resto de facultades de España, ¿no? Que eran todas muy clásicas y tal. Entonces hubo un grupo de profesores que dijeron, a ver, el arte ha evolucionado, tiene que haber un arte más moderno. Entonces apareció la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Y entonces allí todo lo que olía a académico, todo lo que olía a gente que dibujaba muy bien estatuas, a gente que tenía un conocimiento maravilloso del cuerpo humano y de la anatomía y tal, todos esos iban fuera, ¿no? Sin embargo, los que valían había una de las partes más importantes del examen de ingreso era una entrevista que hacías con profesores. Y a ellos lo que más les gustaba era que les comieras la oreja. O sea, que empezaras a demostrar conocimientos teóricos y sobre autores de las últimas décadas y tal. Todo eso les gustaba mucho. Entonces, en la práctica,
y sobre todo que supieras vender tu trabajo. Entonces eso en la práctica se traduce en que en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca entraba gente sin ningún talento pero con mucha labia, ¿sabes? Y ahí entré yo, ¿sabes? Lo cual demuestra que no es verdad. No, lo que pasa es Teníais que otro talento. al final tener labia es un talento, talento, más, ¿sabes? claro El que saber sí. venderte Claro es que una... Y volvamos a lo de lector de cómics. Hemos dicho antes de broma que tu colección es más grande que esta Comicteca. Yo no he contado mis ejemplares, pero claro, ten en cuenta que no es lo mismo coleccionar libros de cómic y tal que coleccionar grapas, que eran los tebeos antiguos, semanales y tal. Porque tú, ¿qué es lo que coleccionas? Yo colecciono muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, soy el típico enfermo con tiempo libre, ¿vale? Pero digamos que en lo que estoy más especializado es en cómic español de humor. Estamos con estas toneladas de papel viejo, ¿sabes? Y lo tirarán a la basura, o yo qué sé, o a lo mejor incluso le pagan a un trapero para que acabe en el rastro. La casa, ¿no? Entonces, claro, yo sí sé lo que vale, yo sí sé que eso tiene valor y le dije a mi amigo que trabaja en la Biblioteca Nacional, digo, oye, yo qué sé, me gustaría el día de mañana legar esto y tal. No te creas que es fácil, no te creas que lo ponen fácil, ¿no? Que tienes que rellenar unos formularios de no sé qué. Creo que te luego tienes te que encargar de que los tasen, ¿no? A lo mejor. No sé si los tienen que tasar, pero desde luego tienes que mandar el listado exacto. O sea, que decir, joder, macho, yo lo estoy legando. Trabajar vosotros algo también, Haced ¿no? algo vosotros por vuestra parte. Creo que además no tienen personal como para archivar todo el material que les legan. Y bueno, o sea, tienes que encargarte de hacérselo llegar. O sea, quiero decir, es una movida. ¿Sabes? Bueno, esto está pasando con la fotografía. De hecho, por eso se pide un Centro Nacional de Fotografía, porque hay muchos fotógrafos que lo están diciendo. Tenemos un archivo de Cristina García Rodero, ¿no? Otro premio nacional. ¿Qué dice que con todo lo que yo tengo. Sus hijos. Claro. Pero bueno, volviendo a tu colección. No, pero mira, precisamente hablando de fotografía, sobre la fotografía post-mortem que hablábamos antes. Que por cierto he sacado un libro. Sí, es que eso era importante es el tema, que lo hubiéramos recalcado antes. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Entonces se llama Postmortem, Colectio Carlos Areces, y en él recopilo toda mi colección de fotografía postmortem, que son unas 150 piezas, en la edición más lujosa que yo creo que se ha hecho de un libro semejante, de lo cual estoy muy orgulloso y muy feliz. Entonces, te decía que, por ejemplo, concretamente en lo que es disciplina de fotografía postmortem, se ha eliminado muchísimo. Primero porque según ha ido avanzando la sociedad y según hemos avanzado también en avances médicos y tal, y la muerte se quedaba relegada a una cosa que pasa en los hospitales a escondidas, detrás de las cortinas y tal, y que encima pagas para tú no ocuparte de nada y tal. Claro, la fotografía post-mortem ha ido ganando una sordidez, y cuando de repente un familiar heredaba un lote de fotografías, que ya de por sí la fotografía antigua hay a mucha gente a la que le da repelús, ¿sabes? Solo porque sea fotografía antigua, ¿no? Pues en el caso de que además se incluyera algún tipo de fotografía post-mortem, era muy probable que esas fotografías fueran a la basura. ¿Por qué? Porque la gente se sentía sucia teniéndolas. O sea, se sentían mal con qué yuyu, yo no debería tener esto, ¿no? Hay una barrera que a mucha gente le cuesta pasar, ¿no? Te sientes como entrando en una intimidad que no te pertenece. Claro, si a eso le añadimos que dos generaciones atrás tú ya no conoces a tus familiares, pues todo eso ha ido a la basura. Y de fotografía post-mortem se ha eliminado mucho precisamente por eso, incluso en archivos de fotógrafos famosos, ¿sabes? Que sus herederos no han querido hacerse cargo de todo eso. Sí, sí. Y bueno, volviendo eso a tu colección, que tú decías antes, yo soy especialista o yo soy coleccionista de cómic español, especialmente, creo que tienes... que vuelves a comprar un cómic que tienes porque lo has encontrado un poquito en mejor estado, y entonces tienes muchas copias del mismo. A lo mejor. Eso es un clásico de los coleccionistas enfermizos como yo. Yo qué sé, el número 5 de Pulgarcito. Llevas años buscándolo, entonces por fin de repente aparece una copia. Está destrozado, pero es un TVO muy difícil de conseguir, entonces te lo compras y además a un precio desorbitado. ¿Qué pasa? Que casualmente, aunque llevas 10 años buscándolo, al mes siguiente aparece otra copia un poco mejor. Claro. ¿Vale? Entonces te vuelves a gastar un pastón comprando ese ejemplar de nuevo. De repente, cuando ya pensabas que iba a ser imposible encontrar una copia mejor, aparece otra. Está mejor, entonces es un poquito más cara y tal.
De repente hay un lote en el que hay varios números que no tienes, en el cual ya está incluido ese número 5, te lo vuelves a comprar y de repente por último lo acabas encontrando firmado por uno de los autores. Bueno, que eso ya, claro. Total, esto me ha pasado muchas veces. Y entonces tienes muchos. Entonces hay, por ejemplo, ¿de qué tienes mucho? Pues sobre todo de las colecciones de Bruguera tengo muchísimo repetido. Porque las colecciones de Bruguera es verdad que como Bruguera era la editorial más importante de la posguerra, hacía tiradas numerosísimas de los semanarios y tal. Entonces, no es difícil que aparezcan ejemplares en mejor estado. De hecho, esporádicamente aparecen, que para mí eso es como un sueño, pues eso, como la chica esta que era arqueóloga, ¿no? Que decía y tal. O sea, de esto cuando de repente encuentras un tesoro, bueno, pues de repente en un sótano de no sé qué, en una caja de un abuelo de no sé quién, aparece una pila de tebeos que no se han abierto desde que salieron publicados en el año 42, ¿no? Y entonces están impecables, están maravillosos y tal. Y, bueno, de hecho, antes te decía, los tebeos pueden ir desde el número 1 de Action Comics, que se ha vendido por $3 millones. Ese ejemplar de Action Comics número 1, que es el primer cómic en el que aparece Superman, creo que fue unos obreros al tirar una pared. Resulta que como aislante del amianto y tal habían puesto pues una pila de periódicos antiguos, de TVOs y entre ellos y entre ellos apareció el número 1 de Action Comics. ¡Qué maravilla! Impecable, porque había estado protegido en una pared de manera increíble, y creo que esa es la copia que se ha vendido por $3 millones. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a pagar y por qué? O sea... Por el número 1 de Action Comics, $3 millones no. Pero 1.000 euros sí que pagaba. Te digo. 1.000 euros, sí. Y tengo... Como estos. La joya de la colección creo que la tienes repetida, de tu colección. La joya de la colección, sí, por lo menos una de ellas la tengo repetida. O sea que tienes varias joyas. Tengo... Sí. ¿Qué tienes? A ver, yo creo que una de las piezas más valiosas de mi colección es el número 1 de Pulgarcito de 1946. Claro, digo de 1946 porque Pulgarcito es una cabecera que ha comenzado varias veces a lo largo de su historia. O sea, el primer número es de 1921, de Pulgarcito. ¿Y eso es conseguible? Yo lo tengo, pero no es fácil. El del 21. El del 21 también lo tengo. El del 21 y el del 46. Tengo el del 21, el del 46, el del 81. Claro, porque ¿cuánta tirada podía hacerse en su día? Pues la verdad es que me lo inventaría ahora mismo. Pero porque, claro, eso depende de su valor también. Si dices, esto se tiró muy poco porque, bueno, fueron... Sí, ¿no? Hombre, probablemente se tiraron decenas de miles. Ten en cuenta que estamos hablando de un consumo de diversión que era muy habitual que era el y que muy había, barato, es que claro, no... era el que había. Sí. ¿Qué pasa? Que los cómics tienen un enemigo natural en la selva, que son las madres, como tú bien sabes. Entonces, ¿qué pasa? Esto ocupa mucho espacio, a ver, ya has crecido, esto... Bueno, te ganas a tu primo. Igual que de fotografía post-mortem se ha eliminado mucho de tebeos, que encima nadie les daba ningún valor porque eran tan habituales que tú decías, ¿pero qué sentido tiene si esto es un papel viejo? O sea, voy al kiosco y me compro otro nuevo y esto ya no tiene gracia porque además ha envejecido y tal. Pues claro, precisamente por todo lo que se ha destruido, ten en cuenta, sobre todo los cómics de 1900, de la década de los 10, de la década de los 20 y de la década de los 30, tuvieron que pasar una guerra también. Entonces, si no fue fácil para la gente, imagínate para los cómics, para los TVOs. Y claro, entonces, de hecho te diré que la colección de Pulgarcito de 1921, que tiene alrededor de 850 ejemplares hasta 1939, que cuando ya se deja de publicar y luego posteriormente vuelve a empezar la publicación y tal. Pero bueno, digamos que la primera época, que son unos 850 números entre 1921 y 1939, yo no creo que haya nadie en España que la tenga completa. Yo tengo alrededor de 300 ejemplares. Pero no, y conozco un coleccionista que tiene en torno a 600. No creo que haya nadie que tenga. Es más, dudo que entre todos los coleccionistas saquemos una colección completa, porque los números que se editaron durante la guerra, aparte de estar hechos con un papel especialmente malo,
pues claro, imagínate en qué condiciones se pudieron conservar. Pero es que, bueno, hay una historia, ahora que has dicho lo del principal enemigo, ¿cómo has dicho? Son de los El cómics. enemigo natural de las madres. De los cómics son las madres. Tú tienes una historia muy bonita con una de tus joyas de la colección, Ay, sí. con tu madre también, muchas de estas cosas, para que lo sepáis, se las contó a Quique Infame en la TVOteca, que lo iba recopilando y lo tenéis en Google, y muchos detalles están ahí, pero esta historia es muy bonita. Pues yo de pequeño, a mí lo que más me gustaba cuando era pequeño era leer Mortadelo y Filemón. De hecho, mira, me habían pedido antes que elige un TVO y tal. Digo, bueno, pues aquí he elegido la recopilación de las páginas dobles de Mortadelo y Filemón de Pulgarcito, que son de los años 60, ¿vale? De mediados de los años 60, aproximadamente. Entonces, a mí lo que más me gustaba leer era Mortadelo y Filemón, de pequeño. Y una vez que llegué cuando estábamos de vacaciones en Gijón, había un kiosco por el que pasábamos siempre, donde yo vi el TVO mejor dibujado del mundo, que era un álbum de Mortadelo y Filemón que se llama Valoria al Toro. Entonces, yo cuando lo vi eso me quedé emocionadísimo. Digo, Dios mío, este TVO tal. Pero claro, era un álbum de tapadura, ¿sabes? O sea, a mí de vez en cuando a la semana pues se me compraba un TVO de, ¿sabes? Un Olé, una colección Olé, pero este era un álbum de tapadura, entonces era algo especial. Y mi madre me dijo que me lo compraría a cambio de comer bien una semana. Entonces yo estuve comiendo bien una semana. Bien, a cambio de comer bien una semana. Sí, es que yo, aunque no lo parezca, de pequeño no comía bien. Aquí donde me veis. Y cuando, claro, yo iba todos los días, pasábamos por ese kiosco y yo veía ahí el álbum. Entonces yo tenía una cierta congoja porque decía, ay, es mío, pero todavía no, ¿sabes? Y entonces de repente llegué allí el día que se cumplía y no estaba el álbum. Entonces mi corazón se destrozó, porque en mi cabeza de niño, que yo debía tener unos 5 años, era el único álbum del mundo. O sea, no había más copias. Era ese. Yo lo había visto ahí y ya a ver ahora qué hacía. Y resulta que me lo había comprado mi madre ya. Entonces estaba esperándome. Ella, muy cabrona y muy ladina, saboreó ese momento, ¿no? Primero te voy a hacer sufrir mucho sadismo, para que luego... ¿no? De sadismo, ¿Pero y eso lo tienes? Sí, no, ese ejemplar no lo tengo, fíjate, ahora me arrepiento, porque según fui reponiendo, cuando yo era adolescente, ese se lo regalé a un amigo que no lo tenía. Yo tenía una copia nueva, ¿sabes? Con otra portada y tal, y eso lo regalé, entonces tengo... Bueno, pero tienes una copia, o sea, tienes pero claro, no es la que me compró mi madre en 1981. Y ahí aprendiste a que no se prestan los tebeos. Tú no prestas. Eso lo aprendí ya después, ya no se prestan los tebeos. Hay pocas cosas que se presten, en realidad. Y los tebeos no es una de ellas. Los tebeos no son una de ellas. No, los tebeos ten en cuenta que son muy frágiles, sobre todo los de colección. O sea, si yo te digo que yo soy suficientemente enfermo como para comprarme 5 veces un ejemplar porque tiene las páginas más limpias, ¿cómo puedes esperar que te lo... como para que venga un colega, oye, me lo llevo, tal, ahí, ¿sabes? Pero tú no prestarías ni, por ejemplo, hoy que te quieres llevar un Primavera para Madrid, tampoco prestarías un Primavera para Madrid. Pues mira, un Primavera para Madrid, como se puede comprar en cualquier lado, le diría a mi amigo, mira, vete allí al kiosco y te lo compras. ¿Sabes? Ahí lo tienes. Y si lo que quieres es saber de qué va, yo te lo cuento, pero no. Que luego, por ejemplo, también... Es que nosotros... O sea, yo soy muy maniático también con las esquinas, ¿sabes? Con que las hojas no estén dobladas, con tal. O sea, yo soy el típico absurdo que llega a la tienda de cómics, hay una pila de 20 y va mirando cuál tiene las esquinas perfectas, cuál tiene... Sí, porque es que me pone muy enfermo llegar a casa y de repente encontrar que tiene una hoja doblada o que se ha dado un golpe. ¿Cómo lees? ¿En qué posición? Pues mira, estos de tapadura generalmente nunca los abro a más de ángulo recto. Esto es lo máximo que yo puedo soportar. ¿vale? Instrucciones para leer. Instrucciones para leer un álbum así flojito, ¿no? Como voy a hacer una cosa muy asquerosa, que es coger este papel ya no te vale, ¿verdad? No vale, es que el chicle que tengo se me está gangrenando ya desde hace media hora. Por favor, mirad para allá un momento. Ya, jo. No Ya. Llevo disimulando como 20 minutos, pero ya se está sí, aquí está desgranando el chicle, ¿no? Entonces ya eran como micro pearls, mega pearls, por ahí por mi boca. Os decía que, claro, yo este grado de, ¿sabes? De enfermedad. De enfermedad, podemos decir. Sí, tú no te cortes, tú insúltame si quieres.
este grado de enfermedad que puede parecer de una persona que ya lo ha acumulado al cabo del tiempo, no es cierto. Yo de pequeño ya era bastante neurótico. Entonces, Ajá. claro, yo, mis tebeos de colección Olé, que todos recordaréis aquí, pues eso, yo los abría con mucho mimo, así en ángulo recto y tal. ¿Qué pasa? Que luego venían mis primos Juan y María a casa. Entonces, hostia, tienes el nuevo de rompetechos. Entonces cogía y yo podía oír, ¿sabes? A kilómetros de distancia podía oír cómo crujía Eso el duele. pegamento, cómo Eso crujían las tapas cuando se abrían de más y empezaba cruc, Sí. cruc, cruc, cruc. Y luego ya hay una gente especialmente sádica que son los que cogen el tebeo y hacen esto. A ver. O sea que, o sea, vamos a ver. Yo entiendo, para terroristas no, pero para esa gente pena de muerte. ¿Sabes? O sea, no puede ser, no puede ser. O sea, juntar tapa con tapa. Como si fuera una revista, como si fuera... No puede ser. Bueno, no sé. para que te estás poniendo malo, no Me está- hemos venido me- aquí a llevarnos me un pone disgusto. enfermo. Ibáñez. Ibáñez. ¿Ibáñez es el más para ti? Ibáñez es el que más el que más sentido, el que más peso nostálgico tiene en... O sea, digamos, tú no puedes ser crítico de cómics, de esos cómics, porque tú hablas desde la experiencia personal por y supuesto. desde tu experiencia de niño, Por supuesto. que vuelve a Mortadelo y vuelve a Bruguera Por como supuesto. Rosebud, O ¿no? sea, quiero decir, yo no me encuentro, efectivamente, o sea, el día que yo esté agonizando en mi lecho de muerte, ¿sabes? Yo no diré Rosebud, yo diré el sulfato atómico. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues, entonces claro, yo no me puedo, además, me hace gracia porque hace poco se presentó a Ibáñez como un posible candidato al Princesa de Asturias y tal, y hubo un dibujante que hizo campaña en contra Sí. porque no estaba de acuerdo con este tema y tal. Claro, lo que decía este dibujante no es que fuera falso, ¿sabes? Este dibujante acusaba a Ibáñez de haber utilizado colaboradores que no se acreditaban, de haber copiado chistes y de haber tenido negros que hacían historietas por él. Pero claro, todo esto hay que meterlo en un contexto. O sea, primero, lo de los negros es verdad, pero eso no era cosa suya, eso era cosa de Bruguera, que era la editorial que cuando vieron el filón de Mortadelo y Filemón pusieron a un montón de equipos de dibujantes apócrifos a dibujar historietas de Mortadelo y Filemón, que cuando de hecho Bruguera cerró, el archivo de Bruguera lo compró Ediciones B, e Ibáñez finalmente llegó a un acuerdo con Ediciones B. Lo primero que dijo fue, por favor, todas estas páginas, todo esto que no se reedite jamás. Con lo cual Ibáñez, podemos entender que Ibáñez tampoco estaba de acuerdo con eso. Luego, lo de que ha tenido colaboradores no acreditados, es verdad hasta hace unos años. O sea, en los últimos años ya aparece acreditado, bueno, los únicos colaboradores que tiene Ibáñez, que son el entintador de las páginas interiores, el colorista y no sé si la persona que hace los rótulos y tal. Pero esto también en el caso de otro, o sea, quiero decir, esto era lo habitual, ¿sabes? También Hergé tenía el estudio Hergé, donde él dibujaba, él hacía los bocetos y luego había otra gente que se lo pasaba tinta y tal. Y también estaba, y Uderzo también, en los primeros álbumes tampoco acreditaba a su estudio, ¿sabes? O sea, era una cosa habitual y era una cosa que se hacía mucho en los álbumes europeos. Y era una práctica normal de la época, que es verdad que en el caso de Mortadelo y Filemón se mantuvo más tiempo, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el premio sí que era justo porque no tenemos autor de cómic, o sea, el legado de Mortadelo y Filemón y el legado de Ibáñez no tienen comparación con ningún otro autor de cómic español. Yo te diría incluso que de lengua hispana. Yo creo que solo rivaliza con Quino y Mafalda, pero claro, lo que pasa es que Quino no considero que sea exactamente dibujante de cómic, es como humorista gráfico, que es otra historia. Mafalda, que es otro de tus imprescindibles. Mafalda es otro de mis imprescindibles, claro, como de cualquier gran lector de cómic, efectivamente. Y Tintín, ¿no? Es como una trinidad... Sí, bueno, no que es que estaba pensando yo que justamente, creo, a lo mejor, que por cierto, yo creo que seguro que tenéis muchas ganas de preguntar vosotros también y me estoy dejando un montón de cosas muy interesantes, pero que justamente Mafalda, Ibáñez y Tintín son cómics adorados por muchísima gente que en realidad no son lectores
lectores de cómics. ¿Entiendes Sí. lo que quiero decir? Sí, ¿no? porque yo creo que su magia precisamente es haber traspasado ciertas barreras. Igual que es muy difícil que, yo qué sé, el manga llegue a determinadas edades o tal. O sea, el Ibáñez contribuyó a que el cómic para niños dejara de ser para niños. Porque Mortadelo y Filemón eran unas aventuras que empezaron a leer los adultos. Igual que Ibáñez, pues te digo Vázquez, te digo... bueno, hay una serie de autores que, aunque originalmente estaban haciendo un producto infantil, en el fondo llegaban más lejos, ¿sabes? Y bueno, desde luego, Tintín hizo exactamente eso, Mafalda directamente es que nunca nació como cómic para niños, ¿sabes? Era unas tiras que se publicaron en un periódico y tenían un contenido político muy importante y claro, o sea, sí, traspasa. Oye, yo creo que lo decimos todos, ¿no? Que el Ibáñez de nuestros días, salvando todas las distancias, porque evidentemente, primero, solo hay un Ibáñez y segundo, las circunstancias son tan distintas, no tenemos kioscos, no tenemos ese... Que es una pena. Ahora tenemos, bueno, pues muchos libros muy dignos para niños, pero no tenemos ese el ir al kiosco a por las aventuras de ese tipo. Bueno, tenemos otras cosas, pero a lo que iba, que nuestro Ibáñez de hoy en día es un poco Paco Roca, ¿no? No me he explicado nada bien lo que quiero decir. Quiero decir no, pero te voy a dar otra oportunidad. Por lo universal que es Paco Roca, en cuanto a lectores, es el dibujante que más llega, más popular. A esto me refiero. Al final es una evolución, Paco Roca. De hecho, Paco Roca, uno de los álbumes que tiene, sí, se centra en una aventura concreta de la editorial Bruguera. El invierno del dibujante. El invierno del dibujante, efectivamente, que es cuando 5 de los dibujantes, los más importantes que tenía Bruguera en el año 57, hartos de cómo les trata la editorial, deciden crear una aventura en solitario, que es Tío Vivo, ¿no? Hacen una editorial aparte y lanzan un TVO de historietas como contrapartida, o sea, como competencia a Bruguera. Esta aventura no dura mucho y al final los dibujantes son reabsorbidos por Bruguera tras una mejora de las condiciones y tal. Pero quiero decir que ya Paco, haciendo hincapié, o sea, Paco, que además es una persona cuyos proyectos son tan personales, ya simplemente haciendo un cómic sobre este tema ya te está diciendo abiertamente cuáles son sus orígenes, estirpe, ¿sabes? ¿no? Claro, y de dónde viene. Y bueno, de hecho hizo una labor de información muy interesante para el álbum. Bueno, lo que os decía, que a lo mejor vosotros os apetece preguntarle algo también a Carlos sobre su colección, sobre los cómics. No te he preguntado nada por el cine. Pues no lo has hecho. Como estamos en una comicteca, pues queríamos centrarlo en los cómics. ¿No tenéis ninguna pregunta ni ninguna curiosidad? Mira, Bamf. Si quieres te presto el micro, si no, vente por aquí. Vente aquí y charlamos. Yo quería preguntar sobre una cosa muy entretenida como es el almacenaje. O sea, ¿cómo es ahora mismo, cómo está repartida tu colección y cómo has llegado a ese punto? Porque, bueno, como tanta gente, pues imagino que primero casa de tus padres, luego repartido donde has estado viviendo, luego no tenías casa propia y lo tenías todavía en casa. ¿Cuándo unificas y cómo unificas? Pues unifico cuando me compro mi casa, básicamente. Hasta entonces el almacén base era la casa de mis padres, claro. Para su pesar, para su gran pesar. Y claro, yo cuando os decía que vivía en una casa de 65 metros no era alegórico, es real. Es una casa de 65 metros llena hasta arriba de movidas. ¿Qué he tenido que sacrificar? Pues la habitación de invitados es lo primero que ha muerto, claro. La habitación de invitados es la habitación de los cómics por derecho propio. Donde tengo incluso, he tenido que buscar librerías correderas, de esas que tienen doble fondo y tal, que se mueven. Porque si no, porque tienes que buscarte las maneras para encontrar espacio. Entonces, hay una habitación que tengo absolutamente llena de libros hasta arriba. Yo en un momento pensé que con esto sería suficiente para contenerla. Ay, amigo, qué equivocado estaba. Entonces ahora ya en cada rincón de mi casa, o sea, en mi casa me dice la gente, pero tú que compras mucho póster y tal, ¿no lo cuelgas? Digo, ¿en qué pared
Si no hay paredes en mi casa, es imposible. En mi casa, cada vez que hay un momento de que parece que va a haber pared, ahí va una librería, porque es imposible. Aparte, como el cómic poco a poco se va dignificando y ya, claro, hay mucho coleccionista antiguo, hay gente con nostalgia y tal, y el poder adquisitivo es diferente y se va convirtiendo en otra cosa, lo que hacen últimamente es sacar unas ediciones del copón bendito, ¿sabes? Porque tú antes ibas al kiosco y te comprabas tu TVO de grapa y tal, que creas que no era fácil. Pero claro, ahora, ¿dónde sacas, ¿sabes? Para meter los tochos esos que edita Taschen, que son una gozada, claro, porque es que los ves en grande, vas pasando las páginas, las reproducciones son buenísimas. Como para leer eso, claro, eso es imposible. Pero hostia, qué bonito es cuando lo tienes ahí, en la biblioteca, y en fin. Entonces, es un serio problema. Y claro, sería un problema menos grave si además de cómic no coleccionara películas, vinilos, CDs, afiches, fotografías, carteles y muñecos. Muñecos es lo peor de todo. Muñecos es lo peor. De hecho, el 90% de mis muñecos están en un trastero. O sea, es muy si hicieran Toy Story, la película en mi casa, sería tristísimo, porque estarían encerrados en un zulo, arañando las puertas, ¿sabes? Metidos ahí en un trastero. Es muy triste la vida de los muñecos de Carlos Areces. Es una tragedia. No te rías, cabrón. Es muy triste no tener espacio para exponerlos. Me río sobre todo porque a nivel de almacenaje pasa exactamente igual. No sabes de lo que hablo. Sí. Nosotros no hemos llegado al punto casa propia, pero hemos llegado al punto habitación de invitados fuera, salón fuera, debajo de las camas fuera y pósters donde no se puede. No, claro, es una locura, pero en fin. También colecciono gafas de los 60 y 70. O sea, no, es que, en fin, que... No sé. Pues, es que siendo vintage, yo creo que no colecciono más cosas claro, evidentemente, porque no tengo yo espacio ni pasta, ya, ¿sabes? O sea, ya bastante me fundo en el resto. Trabajo para coleccionar. Soy un esclavo ahora mismo de mis pulsiones primarias, sí. ¿Hacer algún comentario o algo? ¿No? Bueno, no, que la pregunta era que eres lector de cómic actual, que una cosa es lo que coleccionas, pero que tú vas por librerías... Soy lector actual de cómic, pero el cómic actual realmente estoy poco versado, esa es la verdad. Uh-huh. O sea, yo sigo, claro, es que no me da la vida para todo. Yeah. O sea, si quieres ponerte al día con las series de Netflix, con las películas del cine, con los libros que hay que leer, no te da para todo. Entonces, es verdad que el cómic actual lo tengo un poco abandonado. Yo me dedico más a seguir coleccionando TVOs antiguos, buscar las piezas que me faltan y tal. Pero aún así siempre hay alguna pieza que te llega especialmente recomendada o algún autor que todavía sigues y tal, que esporádicamente pillo. Uh-huh. Pero claro, es que ya te digo, es que no me da la vida, no puede ser. Yo, por mi parte, podría estar horas y horas hablando contigo, pero mira, te voy a hacer una pregunta. Yo también, porque es que hay pocas cosas que me gusten más que hablar de mí mismo en esta vida. Creía que iba a decir de hablar de cómics. Si queréis, ahora vamos a mi hotel y sigo allí, de chapa. Todos ahí. No, lo único, sí que es una pregunta que yo nunca hago, pero es, ¿qué te gustaría contar que no te haya preguntado? Hostia, pues hoy sí que me has pillado. No, de cómics, de mi colección, de pues mira, me gustaría esto es contar una cosa particular que yo tengo, que yo hago, que yo... Eso que a mí, una de las cosas que más... A la gente que no es, en general, lectora de cómics o lectora... Bueno, yo creo que más lectora de cómics... Hay una cosa que yo hago que yo pensaba que era común, pero que por lo visto no es tanto, que es esto, y que para mí supone un placer extra. Claro que lo hacemos. O sea, eso de hundir las narices, claro. Eso no es maravilloso. Y oler la tinta, el papel. Me acabo de colocar, me pilla un pedo, es un colocón. Porque huele a laca de uñas, entonces total. Es muy fuerte. Pero sí. No, es que volvemos a lo de la relación física con el papel. Sí, con el si Dios quiere, yo espero morirme sin haber puesto los dedos sobre un ebook. Eso, antes, cuando hemos hablado con lo de que aquí se prestaban, yo es que soy incapaz. Bueno, tengo aquí mi tablet y a veces no queda más remedio, te mandan un PDF y pues lo lees, pero es como... No, para mí... Es que hasta es mal libro lo que lees ahí, no te parece ni bueno. Esto no. Eso yo soy feliz. Pero, claro, mucha gente me dice, joder, el libro va a desaparecer y tal. Según Irene Vallejo, que es la escritora de El infinito en un junco, el libro está a salvo, porque dice que los objetos que ya llevan siglos demostrando su validez son los que tienen más posibilidades de perdurar.
Y Con lo cual... yo tengo una teoría también conspiranoica, Irene Vallejo, que fue premio Ojo Crítico de Narrativa y que adoramos a Irene muchísimo, y yo creo que los bibliotecarios más aún, que es la teoría conspiranoica. Y es cuando nos corten internet, ¿sabes? Rollo Years and Years, Black Mirror y tal, y nos lo corten todo, tú vas a ser un privilegiado, vas a decir, aquí tengo yo 15.000 cómics para leer, no sé cuántas películas. También te digo que como nos corten la energía, entonces estaré acojonado porque pensaré, van a venir mis vecinos para quemar mis, ¿sabes? Y tener y generar calor prendiendo fuego a mi papel. Pero también es una ventaja, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, sí, es una ventaja. O sea, un momento. Bueno, porque vamos hacia el cambio climático y hará calor, claro. Pero pongamos que lo que viene es una ola de frío, pues también puedes quemarlo. Por lo visto, el cambio climático, o sea, el calentamiento de la Tierra, lo que trae a Europa es una ola de frío. Sí, mira. O sea que yo voy a estar ahí, mientras le prendo fuego a mis zipizape, pues ¿Cuál sería? O sea, ¿por cuál te mueres? Y dices, mira, esto no lo quemo. ¿Por cuál me muero? Dices, esto no lo quemo. O sea, el último ejemplar que dices, no. Mira, antes nosotros los coleccionistas, porque yo soy, aparte de que me gusta mucho Mortadelo y Filemón, soy un coleccionista obsesivo de Ibáñez. Y con esto quiero decir, no es que tenga la colección Olé y tal, no. Todo lo que tiene un dibujo inédito de Ibáñez, lo compro. Todo. Entonces, o sea, claro, una firma que hizo él en un... No. Todo lo que tiene... No, me refiero a que... Algo ejemplo, de un Mortadelo, de un personaje. No, pero no necesariamente un Mortadelo. Ibáñez ha hecho mucha publicidad. Sí. Ibáñez de repente en el año 57 en un periódico pues hizo un chiste para no sé qué. Bueno, pues todo eso... yo creo ser la persona que tiene más publicaciones originales de Ibáñez. Y en ese sentido hay una pieza absolutamente rarísima y desconocida que descubrí hace poco y yo estoy convencido que soy la única persona que tiene un ejemplar porque en una feria de muestras que hubo en Barcelona en el año 57, cuando Ibáñez todavía no había creado a Mortadelo y Filemón, pues Ibáñez en esa feria cada día sacaban una especie de periódico exclusivo para la feria. Y entonces la feria duró 20 días, hay 20 números y en cada uno de esos números Ibáñez hizo un chistecito. Bueno, pues casualmente encontré un ejemplar de alguien que lo había, probablemente de una hemeroteca o algo, que había cogido los 20 ejemplares y estaban encuadernados con una encuadernación de la época, o sea, del año 57. Eso, que es un periódico de una feria de muestras y tal, que no tiene ningún valor, que nadie le da ningún valor y que a nadie le importa nada, yo no creo que se haya conservado, vamos. Entonces, encontrar esa pieza, que además nadie conocía, para mí fue... O sea, no sé, imaginaros cuando... Sí, lo de Indiana Jones. Lo de Indiana Jones, es exactamente... Sí, es eso. O sea, de repente, ¿sabes? Reluce, ¿no? Como el maletín de Pulp Fiction, cuando lo abren y les sale ahí un destello. ¿Qué habrá ahí dentro? Bueno, pues aquí estaba plagado de dibujos de Ibáñez. ¿Y eso Ibáñez lo sabe? Ibáñez no es... Tengo que decirte que no es el mejor... biógrafo de sí mismo porque no se acuerda de nada. Esa es la verdad. De hecho... Y no le da importancia a él. Eso es lo segundo. Ibáñez no tiene el más mínimo concepto de sí mismo como artista. O sea, Ibáñez se considera un obrero. Sí. Entonces, efectivamente, no le da valor a lo que hace. Dice, vale, ¿no? Sí. O sea, no le da ningún interés. Tampoco... Yo creo que en el fondo no entiende ni siquiera, porque yo le he conocido, he estado con él en algunas ocasiones, entrevistándole incluso y tal, y tengo la sensación de que es una persona que no termina de entender por qué genera fascinación, ¿sabes? O sea, te contesta, es educado, te mira y tal, pero yo creo que en el fondo no termina de entender por qué has pagado un dineral por una publicación del año 52 en la que él colocó el primer dibujo que él cuando lo mira le da vergüenza, ¿sabes? Dice, qué repelús y tal. Es la persona más despegada artísticamente de su obra que conozco. Fíjate, y es Ibáñez. Pues, Carlos Areces, ahora ya sí que no... Ahora ya sí, me he vaciado por completo. Está completamente vacío y agotado. Ahora ya no tengo nada más que decir. Bueno, pues que muchas gracias, yo por mi parte. Gracias a ti, Carlos. A vosotros. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast.
Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.